Bueno, culminaremos esta tarde con una reflexión sobre perdonar 70 veces 7. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra. Les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Efesios, desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Llamamiento a la unidad. Os exhorto pues yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. El mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Palabra de Dios. Pues hay algo importante que debemos tomar de este pasaje en particular, y es que nosotros tenemos que estar muy conscientes, como hablábamos en una reflexión hoy, de dónde estamos. Jesús es como nuestro GPS, nuestro navegador, porque Él nos localizó. Primero, esta palabra nos muestra cómo Él descendió, y es el mismo que ascendió, porque solamente Él descendió del cielo primero que todos y ascendió al cielo primero que todos, y por eso el primero en todo, y su nombre está por encima de todo nombre, y así nos lo presenta Dios. Así de que entender que Él bajó y luego subió es entender que estamos abajo y que tenemos que salir de acá. Ahora, es muy importante tener la conciencia de cómo se sale de acá. ¿Cómo hacemos para crecer alas? Porque ustedes se dan cuenta que el Espíritu Santo nos lo dan en una imagen de paloma con alas.
Los ángeles aparecen alados en algunos casos. Jesús asciende por sí mismo al cielo. Cuando escuchamos de la asunción de la Virgen es porque fue llevada al cielo. Entonces Jesús viene a enseñarnos cómo llegar arriba. Y por eso Él dice, me voy y allá donde yo estoy les prepararé un lugar. Hay muchas mansiones en la casa de mi Padre, pero Él está señalando siempre para arriba. Así de que Él mismo dice, busquen primero las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Y también el Evangelio nos explica que todos los árboles terrestres, las plantas, todo lo que es terrestre, tiene raíces hacia abajo, hacia el suelo, hacia la tierra. Pero nosotros que somos llamados a llegar al cielo, nos sembramos hacia arriba. Nuestras raíces tienen que ser raíces que están sembradas en Dios. Por eso el lenguaje espiritual es totalmente contradictorio al lenguaje natural, porque no hay nada en la tierra que sea natural y que esté sembrado para arriba. Eso desafía las leyes naturales, no es posible, pero el alma sí. El alma se puede sembrar en Dios, que está arriba. Y es importante tener esa claridad para que nos demos cuenta que esta vida tan solo ofrece dos opciones: o estamos descendiendo o estamos ascendiendo. No hay otro camino. El día que morimos quedamos tan altos como ascendimos o tan bajos como descendimos, y ya no hay nada que hacer. Cuando un alma ascendió, pero no ascendió lo suficiente para llegar al cielo, pues decimos que queda en el purgatorio. Pero ese tramo que le queda faltando no se alcanza de la misma manera que lo hubiera podido alcanzar desde acá. Porque cuando tenemos este cuerpo material, por ser un cuerpo mortal, por ser un cuerpo que está sujeto al sufrimiento, por ser un cuerpo que está sujeto a la muerte, entonces vive en un estado de gracia. El Señor se conduele de nosotros por el estado de prisión, de mortalidad, de imperfección en que nos encontramos. Pero una vez que el alma sale de este cuerpo, entramos en la justicia y ya no hay gracia, se terminó. Por eso el alma que no alcanza a llegar a la luz, pero ascendió, le toca completar el tramo que le falta, y ese completarse es muy difícil porque está hecho de todos los vacíos de amor que se vivieron en esta vida. ¿Cómo se logra vivir en esta vida y llenar todo de amor? Primero, entendemos que tenemos los sacramentos. El sacramento de la confesión nos ayuda a renovar el libro de nuestra vida. Nos ayuda a borrar el mal y a volver a escribir el bien sobre esas páginas. Es una renovación. Por eso debemos entender que la reconciliación con Dios, la confesión, es un don por encima de lo extraordinario, por encima de lo que nos podemos imaginar. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje donde un hombre que fue enviado por un rey porque estaba con lepra y lo envió al profeta Eliseo porque era muy famoso y para que lo sanara? Y este hombre muy poderoso, porque era un empleado muy alto, un servidor muy alto del rey de Siria o Asiria, no me acuerdo, él llega y manda a su paje a que le diga
al profeta que está enfermo, que lo cure, bueno, y el profeta le dice que se bañe 7 veces en el río. Y este hombre se ofende y le parece absurdo y le parece terrible y dice que en su país hay muchos mejores ríos que en esa tierra, que cómo se atreve, pero el paje lo convence de que lo haga y se cura. Pero el ejemplo que doy es por esto. Las cosas de Dios son absurdamente sencillas. Por eso mucha gente no aprecia la confesión, porque les parece absurdo. ¿Cómo me voy a confesar con un cura que de pronto es peor que yo? Y si encima de todo conoce al cura y le conoce sus pecados, peor. Entonces ahí le pasa lo que a este leproso que decía, ¿cómo me voy a bañar en un río que ni siquiera es como los ríos de donde yo vengo? Es la soberbia. Pero Dios nos entrega las gracias más grandes en las formas más pequeñas. Por eso se dice, Dios está en los detalles, ahí es donde está. Y la gracia nuestra que nos ha sido dada para que nos edifiquemos en Dios, está dada en los sacramentos, en la oración, en las tradiciones sagradas de la Iglesia, en la palabra de Dios, que es sana doctrina, está en el amor, en las obras de la misericordia, en el deseo de ser mejores personas cada día, en ese vigilarnos para mejorarnos. Ahí está Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y así quiere que caminemos, que estemos siempre atentos a mejorarnos. Y sabemos que cuando tenemos esta intención y vivimos en esta forma, esta vida corta, pues de verdad que vamos mejorando, de verdad que nos vamos convirtiendo en una mejor persona, de verdad que empezamos a darnos cuenta que hay ternura en nosotros, que hay preocupación en nosotros por el dolor ajeno, que son las primeras señas de que nuestro corazón está cambiando. Y por eso, cuando el apóstol le pregunta a Jesús cuántas veces debía perdonar, y el Señor le multiplicó lo que el apóstol dijo, le dijo 70 veces 7. En toda esta numerología judía, ese número es un número infinito, o sea, no termina. Lo que Jesús muestra es que si Dios nos perdona a nosotros cuantas veces nos arrepentimos, entonces Él nos pide lo mismo a nosotros. Nos pide que si es que nosotros vamos a pedirle ayuda a Él y a pedirle perdón cuantas veces estamos atribulados por nuestros pecados y la vida nos está asaltando con toda clase de dificultades. Entonces pensamos, yo creo que yo debo enderezar mi camino, me voy a confesar, voy a cambiar y voy a pedir perdón. Sí, el Señor siempre nos perdona, hasta el último momento, hasta la última agonía. Entonces, si eso queremos de Dios, eso tenemos que hacer nosotros también. Por eso Jesús nos da ese pasaje de ese hombre que es perdonado por un rey después de que debía tanto, cuando el rey lo había sentenciado a que pagara entregando a su mujer todo lo que tenía, sus hijos y todo. Sin embargo, este hombre le pidió perdón al rey, el rey lo perdonó, pero este hombre apenas salió, se encontró con otro que le debía y lo castigó, lo mandó a la cárcel, todo, pero lo denunciaron y volvió ante el rey y ya lo condenó. Y por eso es un ejemplo que el Señor puso, porque es el Evangelio, son ejemplos para nosotros. Y ese ejemplo quiere decir, si yo quiero ser perdonado por Dios siempre, pues más vale que yo sepa que yo tengo que perdonar siempre, siempre. Esto no es fácil porque nosotros por el amor propio tenemos el pie puesto sobre mis derechos, mi vida,
mi esfuerzo, mi trabajo, mi territorio. Ahí lo tenemos puesto. Y si alguien viene y lo pisotea, alguien viene y lo irrespeta, alguien viene y hace algo malo en eso que es mío, entonces yo estoy muy ofendido. Y yo busco no solamente venganza, pero busco que eso se solucione de alguna forma. Es naturaleza humana, pero miren, la enseñanza del Evangelio es muy clara y muy absurda para la naturaleza humana. Jesús dice, si te piden la camisa, también entrégales la capa. O sea, son cosas que no son humanas, pero el Señor quiere que nosotros nos espiritualicemos, porque no quiere que dejemos de ser humanos, porque siempre seremos humanos aún en el cielo. Nuestra naturaleza no es angelical, es humana. Entonces, pero quiere que nuestra humanidad se espiritualice, o sea, que se llene de Dios. Y cuando nuestra humanidad se llena de Dios, nos vamos dando cuenta, porque nuestro corazón comienza a volverse dócil, comienza a volverse compasivo, comienza a tener una paciencia que al principio parece extraña, porque no la conocíamos, no la teníamos, porque eso viene de Dios y es el Espíritu de Dios que nos va llenando. Entonces ya no es difícil perdonar, porque entendemos quiénes somos y entendemos que somos esos seres imperfectos, esos seres mortales, esos seres que no todo el tiempo estamos caminando recto y que cuando caminamos torcido hacemos mucho daño. Y por eso la compasión, la misericordia que debe brotar de nuestro corazón tiene que ser incondicional. Esto no quiere decir que por esta razón uno pueda entrar en volverse laxo, entrar en el libertinaje y entrar en la omisión del pecado del otro, porque dentro de la escuela espiritual que tenemos en la palabra de Dios, San Pablo nos da lecciones precisas y muy puntuales y dice, si alguien peca entre vosotros, llamadle a solas. Y también lo dice el Evangelio. Jesús también lo enseña y enseña los pasos que hay que dar con esa persona. Hay que llamarlo una vez a solas, otra vez con testigos, otra vez frente a toda la comunidad y luego alejarlo. Pero no odiarlo, nunca dejarlo de amar, pero sí alejarlo. Y estos son reglas y leyes que hay, morales, espirituales, que son Dios entre nosotros. Tiene orden. Dios es un Dios de orden. Miren algo increíble. En 1 Corintios 6 algo, hay un pasaje de un caso de inmoralidad terrible porque un hombre se lleva a la mujer de su padre y comete este acto. San Pablo está furioso y él está lejos, pero le escribe a la gente de esa iglesia, llamándole la atención y diciendo, este caso tiene que ser corregido. Yo le voy a entregar ese hombre a Satanás para que en el juicio se alcance a salvar su alma. Nunca encontrará usted un pasaje más misterioso que ese, porque este hombre está en un pecado terrible. San Pablo no quiere que siga en la comunidad, claro, porque es un testimonio contaminante y horrible, pero tampoco quiere que se condene. Entonces, para que no se condene, se lo entrega al diablo. Uno entendería, si se lo entrega al diablo, se lo lleva para el infierno. No, se lo entrega al diablo para que le quite la vida carnal, pero no le puede quitar el alma, porque no está en un estado de condenación, porque San Pablo es el que se lo entrega al diablo.
entonces lo rescata. Eso quiere decir que ese hombre pasará por un purgatorio espantoso, pero se salva, ¿no? Entonces, el apóstol nos enseña a nosotros que el demonio puede terminar con nuestra vida temporal, no necesariamente llevándose el alma para el infierno, pero cortándonos la vida en la carne, lo cual es un daño terrible, porque nosotros vivimos lo que se llama una gestación en el mundo material. El alma está gestando en la carne. Ustedes saben que un bebé en el vientre de su madre debe gestar 9 meses y la madre siempre espera que ese bebé nazca en el 9º mes, que no le nazca antes y tampoco después, para que no sea un bebé con problemas. Lo mismo el alma. El único que sabe el tiempo que un alma debe estar en la carne es Dios, pero todos tenemos un tiempo exacto en la carne. Dios, el momento en que Dios nos crea con un periodo de gestación espiritual que solo Él conoce. Y miren el misterio. Hay madres que creen que perdieron un hijo. Yo no estoy hablando de un aborto provocado, sino de lo que llaman una pérdida. Un bebé que a los 3 meses o 4 meses supuestamente lo perdieron, pero resulta que lo que pasó es que se lo ganaron, porque eso quiere decir que esa alma tan solo necesitaba gestar en la carne 3 meses o 5, y ya el Señor se llevó el alma. Si alguien puede decir que tiene un hijo en el cielo, es una madre que entrega un hijo que salió del vientre. Es algo increíble, es un don maravilloso. Pero mire cómo es de contradictoria la vida natural comparada con la vida espiritual. El lenguaje espiritual es totalmente incomprensible para el hombre, porque algo que consideramos terrible es una bendición. Y así es todo. El sufrimiento puede ser la más grande oportunidad. Sin embargo, esta civilización evita el sufrimiento como la plaga. Sí, ustedes saben que usted va a una farmacia y las pastillas más abundantes son las pastillas para el dolor. Usted consigue pastillas para el dolor de uña, para el dolor de pelo, para el dolor de todo, porque la gente no quiere dolores de nada, porque es un mundo que no quiere sufrir, quiere la comodidad, el placer, la velocidad, todo eso es lo que quiere. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en unos seres corrompidos por la comodidad. Y entonces evitamos purificarnos, evitamos santificarnos. ¿Qué es lo que producen todas esas pastillas? Pues purgatorio, claro, porque yo no quiero decir que las pastillas para el dolor son malas, para que no me entiendan a mí mal. No, hay momentos en que hay que atacar el dolor y Dios nos ha dado la medicina para nuestro bien. Pero cuando nosotros buscamos evitar toda clase de dolores y de sufrimientos, ya entramos en un estado completamente anticristiano, porque el Señor quiere que nosotros en este tiempo corto que vivimos acá, utilicemos toda oportunidad para purificarnos. Miren ustedes que uno tiene alguna condición de salud que te produce grandes incomodidades. Hay muchos estados, gente que sufre de tantas cosas que producen dolor, sufrimiento, incomodidades terribles. Y ya viví así porque es una enfermedad crónica. Cuando una persona así ofrece todo eso, todo el tiempo, para las almas del purgatorio, para la salvación de su familia, para las intenciones de la Virgen o el corazón de Jesús,
para la parroquia, para quien sea, por la santificación del cura de la parroquia, por las vocaciones sacerdotales que no hay hoy, por los religiosos, quién sabe, pero cada momento que uno viva el dolor, no lo evite y lo ofrezca, es un momento santo. Y de eso se hacen los santos, así nos purificamos. Pero cada que usted rechaza el sufrimiento, el dolor, y se siente atribulado, atormentado, y lo rechaza, no lo quiere, está amargado por eso, está desechando la oportunidad más grande de poderse santificar. Porque miren lo que sucede. Lo más lindo de ofrecer el dolor por otros es que nosotros somos los más beneficiados. Es como si usted ora por las almas del purgatorio durante esta vida, Dios no lo quiera, si usted termina en el purgatorio un día, nunca le va a faltar la oración, porque eso es lo que se llama la economía del alma. O sea, usted se va con una economía fortalecida y es importante enriquecernos ahora. Por eso se dice, acumula tesoros en el cielo, porque en la tierra se los come el óxido, la polilla, los ladrones. Acumula en el cielo, donde se conservan. Y los tesoros en el cielo son las obras de misericordia, las acciones eucarísticas, como les conté en el testimonio, y todo lo que tiene que ver con el amor. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no evitar el sufrimiento, el dolor. Miren que a veces en la vida nuestra hay personas muy difíciles, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar por donde nosotros nos desenvolvemos, y evitamos la gente difícil. A veces las evitamos en una forma brusca, dura, sin caridad, porque nos hacen ruido, porque nos hacen sufrir, porque son una locura, es alguien que no queremos, y siempre dice, ahí viene el tío, ¿no? Y ahí viene no sé quién, y ahí viene no sé cuántas, y me toca ir a visitar a no sé cuántas, y todo es así, ¿no? Entonces, lo que no sabemos es que esas personas nos santifican. Porque si hay una persona muy difícil en mi vida y yo soy capaz de superarla, no se pueden imaginar la gracia que eso tiene. Les voy a contar algo bien curioso sobre eso. Estaba en un monasterio en Toronto, Canadá, y todos los monjes eran muy viejitos. Y yo me estaba alojando ahí porque en ese monasterio estaba predicando un retiro. Y todos los días comía y oraba con los monjes. Los monjes casi todos se arrastraban, porque eran muy ancianos, hacia la capilla y hacia el comedor. Y había uno que era el más joven, tenía un poco más de 70 años. Se podrán imaginar los viejos, ¿no? Entonces, era el terror de ese monasterio. Era un hombre imposible, totalmente imposible, histérico, grosero, de todo. Y con ese hábito pues no le lucía nada, porque eso lo espera uno de alguien en la calle, pero en un monasterio. Pero bueno, yo estaba ahí con ellos, todos los días me aparecía a ponerme una piedra en el zapato en alguna esquina, y así fue. Hasta que un día en oración yo dije, Señor, ayúdame. Y yo sentí en mi corazón, tengo que superarlo, no, así. Y lo superé. Y al otro día por la mañana nos encontramos, así como en un pasillo, y paró así y me miró y me dijo, me superaste. No se pueden imaginar lo que fue ese momento. Ese hombre se transformó, se volvió mi mejor amigo. Me llevaba por todas partes, me mostró secretos del monasterio, todas las cosas que no me imaginé ni siquiera que estaban ahí.
y se volvió mi amigo por el resto del tiempo que estuve ahí. Pero se dan cuenta, la prueba está que ahí donde está esa persona imposible, ese que es terrible, de repente hay un tesoro escondido, y de pronto si nosotros nos atrevemos a enfrentarnos a eso con amor y decir, no voy a dejar que me haga odiarlo más, no voy a dejar que me den ganas de ahorcarlo cada vez que lo veo, no, voy a superarlo. Y si uno lo supera, es una gracia increíble. Además que alegra los ángeles, los alegra. No es fácil alegrar un ángel, porque nosotros siempre estamos haciendo locuras, y los ángeles así, ¿no? Pero alegrar un ángel es una gracia muy grande, porque nos llena de luz. Entonces, es importante evitar huirle al sufrimiento, huirle a la dificultad, y eso está en todas partes. Mire que cuántas veces queremos rezar, por ejemplo, el rosario, y no tenemos ni ánimo, ni entusiasmo, ni nada. Es como que está apagado todo. Pero si usted se impone, si usted lo hace, a pesar de estar derrotado en todo sentido, es el mejor rosario que usted pueda rezar, si lo logra rezar. Cuando termina, siente que, wow, lo hice, ¿no? A pesar de que no quería. Eso pasa a veces para ir a misa. Eso pasa a veces con muchas cosas de Dios, porque nuestra carne es muy pesada. Nuestra naturaleza humana es muy pesada. Parece una plomada. Y tenemos que pelear con eso. Tenemos que imponérnosle a eso. Y sobre todo, el perdón. Ustedes saben que la mayoría de la gente tiene una experiencia con el perdón que dice, pues yo perdoné, yo me confesé, pero todavía siento como si no he perdonado. Y lo que realmente pasa es que no ha perdonado, porque si no, no lo sintiera. O sea, uno no puede mentirse. Si usted se confesó de algo que tiene que perdonar, y después de que se confesó siente como si no perdonó, pues no se engañe, es que no perdonó. Esa es la verdad. Por eso el perdón es como el arrepentimiento. Para usted tener una buena confesión, usted tiene que tener un arrepentimiento de verdad, sincero, porque si no, es una confesión banal, una confesión superficial. Y entonces, cuando uno se atreve a arrepentirse de verdad, hasta el punto que logra que le duela el pecado que va a confesar, porque ustedes saben que cuántas veces se confiesa uno y no le duele nada de lo que confesó. Eso es importante tenerlo claro. ¿Cuántas veces se hace eso? Tal vez muchas veces. Pero cuando uno se atreve a tener una reconciliación seria, sincera, profunda, que le salga de las entrañas del alma y vaya a confesarse diciéndole a Dios, es que lo siento, es que no lo debía haber hecho, es que es terrible lo que hice, es que te ofendí, es que yo no quiero volver a hacer eso, es que yo quiero morirme antes que volver a cometerlo, que sea algo así. Es como la esposa que tiene el esposo alcohólico, el borracho, y llega borracho y hace desastres y al otro día está arrepentido. Te juro que no lo vuelvo a hacer, y siempre al otro día el borracho es un santo, ¿no? Pero un día, de pronto ese borracho se levanta verdaderamente arrepentido. La esposa va a saber que ese día es de verdad, porque eso ocurre muy pocas veces, pero ocurre. Yo sé, conozco testimonios así, pero uno que es el agredido, el ofendido, uno conoce al arrepentido, ¿sí? Uno sabe quién está mintiendo, quién no se está arrepintiendo, uno sabe, y nosotros somos simples seres humanos,
¿Se imaginan a Dios? Cuando uno se va a confesar, uno no puede mentirle a Dios. Así de que hay que tener un arrepentimiento absolutamente sincero. Porque si uno aprende a arrepentirse bien, también aprende a perdonar bien. Sí, el que no se arrepiente bien, nunca aprenderá a perdonar. Porque el perdón nace del arrepentimiento. Si yo me arrepiento para confesar mis pecados, entonces tengo fuerza para perdonar a aquellos que me ofenden. Eso es una ley que no falla. Bueno, pues termino todo este día de reflexiones con esta lectura del libro del Apocalipsis. En el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Palabra de Dios. Pues es una forma muy linda de terminar este retiro. El Espíritu Santo siempre es puntual. Le damos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido hoy, por la gracia de tener vida todavía en este mundo, porque tenemos tiempo de reparar, de convertirnos bien, de santificarnos y asegurarnos que lleguemos a casa un día. Muchas bendiciones a todos. Amén.